Hola, este es un proyecto ganador del Plan de Estímulos Corazonarte, Cultura para Reactivarte 2021, otorgados por el IDECUT y la Gobernación de Cundinamarca. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana María Rincón Rojas y soy narradora oral del municipio de Soacha. Estudio literatura con énfasis en artes escénicas en la Universidad de los Andes. Literatura. La verdad yo no sé por qué estudié literatura, pero puedo contarles un poquito más. Me acuerdo yo, en una de mis primeras clases, se levanta el maestro y nos enfrenta a todos con una pregunta. ¿Alguien aquí puede decirme cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el nacimiento del mundo? A ver usted, ¿cuál es el origen del mundo? En esas, cuando hizo esa pregunta, empezó a hablar sobre el origen y a preguntar si alguno conocía alguna historia, fuese la cultura que fuese, de un origen. Y todos empezaron a alzar la mano. Por allá al fondo, un muchacho habló del origen en la India y de sus dioses. Alguien habló del origen desde la religión, desde la creación de Jesús. Alguien por allá se metió con lo científico y habló sobre la teoría del Big Bang. Aún así, yo me quedé pensando en mi origen. Y me fui a la biblioteca de la universidad a investigar un poquito más. En esas me encontré con un libro de mitos y leyendas muiscas, porque lo muisco lo llevo en el corazón, en las raíces y hasta en la piel. Me puse yo a leer este libro y me di cuenta que en serio habían historias maravillosas que a veces coincidían con otras culturas y de las cuales no éramos conscientes. La primera que a mí me llama la atención es la historia de la creación muisca. Decían por ahí que los chibchas, hace mucho tiempo, antes del nacimiento de la primera mujer y del primer hombre, en la laguna sagrada, una laguna enorme, empezaron a divisar cómo empezaban a nacer flores. Nacían flores de todos los colores, flores brillantes y de todos los tamaños. Alrededor de las flores venían plantas enredaderas. De ahí el agua de la laguna empezó a burbujear, casi como si estuviera hirviendo. Y en ese momento, el sol disparó un rayo directo a la mitad. Ahí empezó a nacer una mujer. Empezó a aparecer una mujer esbelta, una mujer preciosa, con el pelo largo y negro, y unos ojos oscuros, pero tan oscuros que parecían un hueco. Preciosa. De la mano traía un niño chiquitico. Caminaron por toda la laguna hasta llegar a la orilla. Y al llegar a la orilla, divisaron el paisaje. Eran Bachué y su hijo, que habían venido a poblar toda la tierra. Cuando Bachué se encontraba en la orilla de la laguna, dijo que quería encontrar un lugar para construir su casa y vivir tranquila junto a su hijo. Y así fue. La laguna se encontraba cerca de una montaña muy alta, entonces se dio cuenta que la mejor forma era bajar aquella montaña y llegar como a la parte llana, donde hacía menos frío, a la que vamos a llamar también el pueblo de Iguaque. Y allí Bachué construyó su casa en la que vivió tranquila como ella quería. Así fue pasando el tiempo y cuando el niño creció y se hizo hombre, contrajo matrimonio con Bachué. Se casaron, la mamá y el hijo se casaron. Ese matrimonio tenía el propósito inicial de poblar la tierra.
Y así fue. Empezaron a tener hijos, pero sí que tenían una cantidad de hijos y muchos hijos, porque Bachue en cada parto podía tener 5, 6 o hasta 7 niños. Huepucha, y empezaron a tener hijos y tengan hijos y tengan hijos y empezaron a poblar cada rincón, cada espacio, porque las generaciones iban creciendo, se reproducían y tenían más hijos y cada vez más hijos. Bachue les enseñaba a tejer y a cocinar, pero también les enseñaba a ser fuertes guerreros. Su esposo, por su parte, le enseñaba a pescar, a cosechar y a cazar. Empezaron a poblar desde la sabana y cruzaron por todos los pueblos chibchas, llegando a cada rincón. Bachue, al darse cuenta de lo que había creado, estaba satisfecha. Entonces dijo, bueno, me voy a regresar al lugar de donde vení. Empezó a dirigirse de nuevo hacia la laguna de Iguaqui. Pero antes les dejó un mensaje a sus hijos, diciéndoles que solo si se mantenían en paz con la naturaleza y consigo mismos, iban a ser felices. Que tuvieran paz, que fueran empáticos. Y pues así fue. Empezó a caminar hacia la montaña, regreso a su origen, y detrás de ellas venían todos sus hijos tristes, conmovidos por su partida. Porque en serio se estaba yendo la madre, la creadora. Bachue llega a la orilla de la laguna, coge la mano a su esposo y entra. La demora es que empiecen a tocar el agua y empiezan a convertirse. Ella y su marido empiezan a convertirse en 2 serpientes enormes, 2 serpientes coloridas y poderosas. En esas vuelven a salir las flores del inicio de la historia y el agua empieza a hervir de nuevo y empiezan a desaparecer de a poquitos en el agua. Resulta que desde ese momento esta laguna se volvió una laguna sagrada, porque todos los chibchas van allá a agradecerle la existencia, a agradecer su existencia y a pedirle perdón y a veces ayuda para ciertas batallas que se venían enfrentando. Los guerreros iban siempre a la laguna a hacerle rituales a Bachue. Ustedes no saben, o quizás sí, pero la sociedad muisca era una sociedad matriarcal. Por eso de Bachue sabemos el nombre y de su esposo, en serio no tenemos idea. Yo escucho este mito, lo leo y me di cuenta que había muchas versiones. Y solo quise seguir leyendo. Y quise seguir leyendo y esta vez no solo sobre el origen, sino que me había metido en mis raíces, en los muiscas. Así que me fui en el libro buscando más cuentos y me encontré con uno que a mí me gustó muchísimo también. Y me gustó porque tenía diablos y un maltrato. Pues resulta que esta es la historia de las piedras del Tunjo. Las piedras del Tunjo no están en Tunja, no señores. Un día, unos sacerdotes franciscanos estaban en la ciudad de Quito y ellos querían construir un palacio, querían construir una iglesia enorme para su Dios. Empezaron a traer las piedras más grandes porque para construir este lugar de la ambición que ellos querían necesitaban piedras enormes. Empezaron a buscar las piedras de las calderas más cercanas y empezaron a construirlo. Y se quedaron sin piedras porque resulta que ya habían usado todas las piedras más grandes que tenían alrededor. Se desmotivaron tanto que creyeron que ellos nunca en serio iban a terminar el templo. Tan desmotivados, uno de ellos se pone a pensar, ¿qué puedo hacer yo para acabar la construcción de este lugar? Pues así fue. Le vendió el alma al diablo. Venga, si usted me trae las piedras más grandes que encuentre,
yo le doy a usted mi alma. ¡Ay! Y el diablo no duró un segundito, no dudó un segundo. No, claro, ¿cómo no iba a tener una de las almas más devotas de Dios? ¿Cómo no? Pues sin duda aceptó el trato y le dijo, listo, yo le traigo las piedras más grandes que encuentre. Entonces el diablo convocó a su legión de diablos y de demonios, y les dijo, bueno, vayan por el mundo buscando las piedras más grandes, que aquí las necesito en la ciudad de Quito. Pues así fue, los diablos se fueron buscando y las piedras más grandototas las encontraron en Tunja. El diablo llegó a Tunja y llamó a todos los demás y dijo, bueno, cárguense una piedra a la espalda que nos vamos. Cada diablo coge una piedra, se la carga al hombro y esperan a que sea de noche, que todos estén dormidos y agarran volando por los cielos. Y empiezan a volar cada uno con las piedras enormes dirigiéndose hacia Quito. Pero pues los diablos también se cansan y las piedras en serio eran muy grandes. Entonces el diablo les permitió bajar un ratico y descansar. Ellos no sabían en dónde habían bajado, pero habían hecho su primera parada en el municipio de Facatativá. Ahí llegaron, bajaron, descargaron las piedras, las dejaron y se sentaron a descansar. El diablo ahí descansando, ve venir allá a lo lejos un señor que viene corriendo, pero viene corriendo, imagínense, viene corriendo desde Quito, todo un atleta. Viene este señor corriendo y le dice al diablo, don diablo, soy un mensajero del sacerdote. Ajá. ¿Vio las piedras tan grandes que le conseguimos? Sí, señor, muy bonitas. El mensajero le cuenta al diablo que el sacerdote había tenido un sueño y que en el sueño Dios le había dicho como, oiga, no le venda el alma al diablo, yo no necesito un monasterio tan grande, yo no lo necesito, no tiene que hacer eso. Entonces, solo por ese sueño, él se arrepintió de venderle el alma al diablo y había mandado a este hombre a que le dijera, imagínese eso. Pues no, así fue. Este man le dice al diablo, entonces, él ya no le va a dar su alma. ¿Qué? El diablo suelta un grito poderosísimo, pero así fuerte que hizo retumbar a todo el planeta. Se enfureció tanto que ordenó a los demás diablos dejar las piedras ahí tiradas. Dijo, no, ni las devuelve ni se las lleva por allá a Quito, las deja ahí en donde están. Se enfureció tanto que solo lanzó el grito más fuerte, haciendo que todo temblara. Porque resulta que el sacerdote se había arrepentido incluso de pertenecer a los franciscanos, se lavó las manos, no vendiéndole el alma al diablo. Y este enfurecido, pues soltó su aire rabioso y dejó las piedras en el municipio de Facatativá. Sí, las piedras del Tunjo no están en Tunja, las piedras del Tunjo están en Facatativá, a 40 kilómetros de Bogotá. Así que pues vayan a ver las piedras de Facatativá. Pero eso sí, por ahí dicen que cuando ustedes van a ver esas piedras, se escucha el lamento de rabia y de dolor del diablo por el pacto no cumplido. Imagínense yo, estudiando literatura y buscando el origen de las cosas. Y luego me encuentro un cuento con el diablo. Pues yo estaba encantada, claro. Yo le digo a mi maestro, juepucha, profe, gracias por hacerme esa pregunta. En esas, pues una cosa lleva a la otra. Nuestras raíces vienen de muchas periferias. Mis raíces son raíces muiscas. Aún así, al lado del libro de cuentos y mitología muisca, me encontré con uno de una sociedad distinta, de una comunidad diferente, que en serio escribía y narraba de maneras distintas.
Era un libro guayú. De allí empecé a revisar los cuentos y me di cuenta que me encantaban también, que no sabía cómo nunca había dado con eso. Pues resulta que los guayú escriben muy distinto a los muisca y tienen una cultura muy distinta, pero igual no dejan de haber coincidencias e intersecciones que me parecieron maravillosas. El cuento que más me encantó es el relato de unos esclavos que escaparon. Dicen por ahí que hubo unos hombres a los que una vez se los llevaron por allá muy lejos de sus tierras. Se los llevó un hombre malo, pero un hombre malo, pero bien malo. Se los llevó diciéndoles como, caminen conmigo, que yo sé un lugar donde nos pueden dar trabajo. Nos van a dar toda la comida que queramos. Vamos a estar satisfechos y quedar regordetes. Y además de eso, plata. Tendremos plata. Y el hambre tiene cara de perro. Entonces los esclavos no dudaron, los hombres no dudaron en decirle, sí, nosotros vamos. Nosotros vamos porque aquí en nuestras tierras hay mucha hambre. Aquí en nuestras tierras no hay plata. Y si usted a mí me ofrece trabajito y comidita, yo le hago. Para ser específica, fueron 6 hombres. Se los llevó por allá atravesando la selva amazónica y los dejó en un barco lleno de mucha gente. Pues resulta que este hombre malo, pero malo, los había llevado allá para venderlos. Los compró un hombre blanco, calvo y bien gordo. Los compró para que fueran los esclavos de él. Así de grande había sido el engaño. Pues resulta que este hombre trabajaba talando los árboles y haciendo madera para muchas cosas. Entonces necesitaba esclavos. Pues se los llevó por allá para su casa en medio de la selva a trabajar para él. Pero en serio los puso a trabajar muchísimo. Y ellos trabajaban mucho. Y eso era proporcional al sufrimiento, porque también sufrían mucho, muchísimo. Y el pago era casi que inexistente. Empezaron a trabajar y cuidadito les diera pereza o cuidadito se sintieran cansados. No, llegaban y su latigazo, como a los burros, porque decían que los burros eran perezosos. Estos esclavos, cansadísimos de trabajar casi que las 24 horas, estar dispuestos para su amo, un día se aburren. Se levanta uno y dice, compañeros, ¿en serio vamos a quedarnos el resto de nuestras vidas aquí? ¿Y nosotros que somos aquí de cuero duro vivimos más? ¿Vamos a aguantarnos toda la vida aquí bajo este señor como esclavos? Otro allá lo escucha y le dice, escapémonos. Y no se preocupen, nosotros no nos vamos a perder. Yo sé que el camino es largo y culebrero, pero yo no dudo que vaya a haber una luz que nos vaya a llevar de nuevo a nuestras tierras. Escapémonos. Pues claro, escucharon eso y los 6 esclavos estuvieron de acuerdo. Pues escapémonos. Después de plantear eso, empezaron a programarse. Entonces empezaron a guardar esos días comida. Empezaron a guardar panela, maíz, arroz, café y guardaron tabaco para ir fumando en el camino. También empezaron a guardar cosas importantes como herramientas para cocer la comida. Entonces llevaron una pailita, una olleta, fósforos y no se les podía olvidar sus chinchorros. Los chinchorros son como camitas en los que podían colgar en las enramadas y acostarse a dormir en ellos. Pues así fue, cuando tuvieron todo preparado, esperaron a que fuera de noche y salieron corriendo bien rápido.
Nadie se dio cuenta. La primera noche en la que se escaparon, en serio no llegaron muy lejos. No llegaron muy lejos porque no se esperaban con que en serio la selva era más culebrera de lo que parecía. Pues estaba llena de ramas y musgos y el lodo. Todo era más difícil de lo que ellos creían. Solo lograron andar un poco y se sentaron a descansar. Empezaron a pasar los días y ellos estaban en la selva intentando encontrar los caminos para llegar a sus tierras, porque no tenían nada, no tenían orientación y estos caminos en serio que eran complicados. Empezaron a hacer algo. Entonces, todas las mañanas bajaban de sus chinchorros, iban a buscar agua y frutas en los árboles de la selva que se pudieran comer, que casi siempre estaban bien biches. Y cuando se llegaba la noche, se subían a sus chinchorros, pues a acostarse a dormir hasta donde hubiesen llegado. En medio de su camino se encontraron con muchos animales, animales que nunca ellos habían visto. Entonces allá acostaditos alcanzaban a escuchar por debajo el rugir de un tigre o el cascabel de una serpiente cascabel. Y además de los bichos, ¿no? Las abejas, las hormigas, todo. Y en medio de las noches, a veces sentían incertidumbre. Sentían incertidumbre, miedo y se reprochaban si en realidad podían regresar a sus tierras con lo perdidos que andaban. Pero como ya no había vuelta atrás, solo tenían que agarrarse el corazón, amarrárselo, hacerse un nudito y aguantar, porque no había más. Siguieron pasando los días. El avío se empezó a acabar. La comida se estaba disminuyendo y ya no era tan fácil encontrar frutas. Uno de ellos se enfermó. De una pata se enfermó. Ay, empezó a hacerse complicado, porque llegó el día que todos temían. Llegó el día en que se les acabó todo. No tenían comida. Ellos estaban cansados, no podían dormir bien, estaban delgados además, porque en donde estaban tampoco los alimentaban muy bien. Y empezaron a desfallecer. Empezaron a desfallecer tirados al borde de los árboles. Uno de ellos dice: compañeros, yo la verdad ya no tengo fe. Yo ya no creo que vayamos a llegar por allá a nuestras tierras. Miren todos los días que llevamos aquí metidos en la selva. Mire cómo estábamos sin comida. Nuestra mente y nuestro corazón también están destrozados. Estaban en serio perdiendo la fe. Hasta el enfermo sintió miedo, ¿no? No, compañeros. Si ustedes se van, ay, yo prefiero que me maten. A mí que me maten, a mí no me vayan aquí a dejar tirado en la selva. Justo en ese momento, en donde todos estaban empezando a desfallecer, en donde en serio no tenían fe, la luz. Apareció una luz brillante, brillante allá al fondo de la selva, una luz enorme. Era la luz que uno de ellos había dicho. Cuando se dieron cuenta de eso, uno dijo: esa es la luz. Era el granito de fe que les hacía falta. Pues inmediatamente se levantaron, hasta el enfermo no le importó que tuviera la pata enferma y salió corriendo. Salieron corriendo hacia la luz y justo cuando llegaron a atravesarla, era un espacio llano, en medio de la selva. Y enfrente a ellos una casa enorme, una casa construida de guaduas. Pero una casa, eso parecía una casa de puros ricos. Y llegaron y dijeron: listo, acá por lo menos podemos tomar agua o comer algo que nos incentive a seguir en nuestro camino. La casa se veía vacía porque no había ni una vaquita, ni un chivito, ni siquiera el perro guardián que siempre está en las fincas. No había nada. Pues les cuento yo. Esa casa era de Juyá, uno de los dioses wayuu más importantes. En esa casa vivía Juyá, su esposa y una esclava. Pero su esposa era medio bruja, como mágica. Entonces ella se dio cuenta cuando llegaron estos hombres, porque le pasó un vientecito así por la piel que la hizo estremecer. Juyá, algo raro está pasando afuera.
Yo necesito que vayas a mirar. Estoy sintiendo algo. Hay alguien. Juyá no fue, ¿no? Mandó a la esclava a que fuera. Pues claro, ella sale haciéndole caso a sus amos, se asoma y se encuentra con estos 6 hombres. Estos 6 hombres destrozados, acabados, delgados, chupados, con ojeras, sin dormir y además con una aura muy triste. Entra de nuevo y le cuenta a sus amos lo que había afuera. Juyá inmediatamente dice: mis nietos, esos deben ser mis nietos. Juyá, no quiero que los dejes entrar. No me dan una buena vibra. Ay, mujer, ¿tú qué crees? ¿Que le voy a decir que no a mis nietos? No, señores, que sigan. Pues esa noche Juyá preparó un banquete entero. Les dio de comer todo lo que querían, comida, bebida, todo. Estos hombres quedaron agradecidos y esta vez sí saciados de verdad. Pues claro, Juyá les pregunta que quiénes son, que dónde vienen. Ellos solo le dicen pues que son 6 hombres extraviados en medio de la selva y pues que encontraron su luz, porque la casa era igual de brillante a la luz que los guió hacia allá. Juyá les ofreció su casa y las enramadas que estaban alrededor para que colgaran sus chinchorros y descansaran esa noche. Y pues así fue. Ellos colgaron, se acostaron a dormir y descansaron. Descansaron porque habían comido, estaban llenos, había llegado la fe. Al otro día, pues Juyá esperó que descansaran y se acercó a interrogarlos. ¿Quién eran? ¿De dónde venían? ¿Qué les había pasado a sus nietos? Ellos le contaron toda la verdad. Le contaron que habían sido engañados, que se los habían llevado como esclavos, que los explotaban, que intentaron escapar y que llevaban en serio muchos días en medio de la selva intentando buscar una salida y que los había salvado su luz. Listo. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan, nietos míos? Les dijo Juyá. Y ahí estuvo el margen de error. Nosotros solo queremos regresar al lugar de donde vinimos. No más. Listo. Listo, les dijo Juyá. Yo los voy a regresar al lugar de donde vinieron, pero con una condición. Y es una condición muy importante y escúchemela bien. Ustedes no pueden decirle a nadie, pero a nadie de mí. No pueden hablar que Juyá los ayudó, que les dio de comida, que los llevó. No, no me pueden nombrar. Solo digan que extraviados llegaron al lugar. Listo, listo, de una, sí señor. Pues así fue. Esperó a que ese día se acostaran otra vez y se quedaran dormidos y a medianoche se los llevó para el lugar de donde venían. ¿Cómo? No sé. ¿Magia? Quizá. Se los llevó por allá. Estos hombres se despiertan y ven un panorama conocido. Pero esas no eran sus tierras. Habían vuelto a la casa de su amo en donde eran esclavos. No, y en medio de ese miedo y de esa desesperanza y de esa tristeza, no entienden qué pasó. El amo los había estado buscando por días, ¿no? Y había dicho que el que los encontrara le daba su buena plática. Pues imagínense, no tuvo que pagarle a nadie, ellos aparecen ahí. El amo se pone feliz, pero de la emoción los pone a trabajar. Háganle, trabajen. Pues claro, estos vuelven otra vez con sus hachas, con sus cuchillos a trabajar la madera de su amo. Desilusionados, tristes y cansados. Para esas épocas, la hija del amo se estaba casando y para su matrimonio hicieron una fiesta en esa casa. Y por primera vez invitaron a los esclavos. Entonces estaba el banquete enorme, bebidas, había bebidas tradicionales, de todo. Y invitaron a los esclavos a compartir con ellos. Pues esa noche todos se emborracharon. Pero se emborracharon así una hinchera mala, así se emborracharon. Y pasó lo que no podía pasar.
A estos esclavos se les zafó la lengua y empezaron a contarle a los demás esclavos que tenía el amo lo que había pasado. Entonces les contaron que Juyá se lo encontraron, que Juyá los ayudó, que mágicamente los devolvió ahí, pero que se equivocó porque los había devuelto al lugar que no era. Esa noche se acabó la fiesta. Todos se fueron a dormir borrachos. Ellos colgaron sus chinchorritos en las enramadas de su amo y se acostaron a dormir. Pasó la noche y al día siguiente eran las 9 de la mañana y ellos seguían acostados. Y un esclavo no puede durar dormido hasta las 9 de la mañana. No, señor. Se levanta uno de los encargados de mandar a los esclavos con un látigo en la mano y arriba, arriba, son las 9 de la mañana y ustedes no se han despertado. ¿Qué les pasa, esclavos perezosos? Pero ellos ni se movían. No se movían, ni un poquito. Entonces, este hombre se les acercó a mirarlo y se dio cuenta que estaban muertos. ¡Muertos! 6 esclavos muertos en sus chinchorros. Pues claro, este hombre entra corriendo a contarle al amo, amo, mira, ya se murieron unos esclavos, yo no sé qué pasó. El amo se desespera y empieza a investigar. Sale, los ve muertos. Primero sospecha del señor que los estaba cuidando. Pero luego empieza a hablar con todas las personas de la casa. Y los esclavos, los demás, los que no se murieron, le contaron lo que ellos les habían contado. Le empezaron a hablar de Juyá, ¿no? Entonces que Juyá mágicamente los había ayudado, los había alimentado, les había traído de regreso y que además tenía una luz brillante. Sí, pues claro, también ellos le habían contado que Juyá les había hecho jurar que no hablarían de él. Pues así fue. Toda la casa empezó a hablar de Juyá, desde los esclavos hasta el amo. Todos, no, que Juyá, Juyá. Quizá ellos están muertos por Juyá. Pero lo que no sabían era que Juyá les había dicho que no hablaran de él, pero implicaba para todos, porque esa misma noche, al caer las 12 y estar la luna llena ahí encimita, todos quedaron muertos, desde los esclavos hasta el amo y su familia. Nadie podía hablar de Juyá. Yo acabo este cuento y encontré la respuesta al por qué estudié literatura. Lo supe y le agradecí a mi profesor y le agradecí a los muiscas y le agradecí a los guayú. Yo estudié literatura porque inevitablemente la vida está llena de historias. Está llena de historias de todo tipo y además muchas versiones de la misma historia. Y acá yo les traje las versiones que logré construir. Muchísimas gracias.